Muy buenos días. Damos inicio a un nuevo ciclo de desayuno de coyuntura 2022. Para los amigos, estoy repitiendo, para los nuevos, contarles que este es el ciclo más antiguo del Club de la Libertad, el inicial, cuando nos reuníamos un grupo de personas interesadas antes de tener nuestra personería jurídica como fundación, nos reuníamos a tomar un café y escuchar a personas que nos transmitían sus conocimientos y a debatir después. Esta es la mecánica que tiene los desayunos de coyuntura. Hoy el tema que nos convoca es realmente algo para reflexionar para el futuro. Incendios rurales, hay una crisis, cómo seguimos para adelante, hay oportunidades, y nos acompañan Raimundo Meave, que es presidente de la asociación, es el presidente de la delegación local de la Asociación de Forestadores de Argentina, y Paula Montenegro, que es presidente de APEFIC, la Asociación Civil del Plan Estratégico Foreste Industrial de Corrientes. Ambos van a conversar, darnos información, y luego vamos a hacer preguntas y debatir con ellos sobre cómo podemos seguir adelante frente a esta crisis, con una sequía de más de 3 años en la provincia de Corrientes, con realmente más de 100.000 hectáreas quemadas en nuestra provincia, lo que presenta un panorama que en principio es desalentador, pero que creemos que tiene sus salidas, y depende de nuestra actitud frente a este problema, cómo hacerlo. Buen día, Raimundo. Buen día, Paula. Raimundo, te escuchamos. Buen día. Y Paula va a compartir un buen día a todos, una dispositiva. La idea es, en realidad, más que nada, para tener un temario, para seguir un temario en la charla, pero es un poco conversar lo que estaba pasando. Venimos ya de 2 años de sequía. En el 2020 tuvimos un principio de aviso de lo que podía llegar a suceder. Y bueno, este año ya, desde el otoño que venimos con bastante agua, y bueno, la consecuencia la estamos viviendo hoy con temperaturas altísimas, bueno, falta de lluvia, que además se hace un mix porque se va mezclando con parte de la cultura que tenemos como correntinos, y a eso le sumamos que encima somos la provincia con mayor superficie forestada, con lo cual hace que bueno, tengamos un lindo problema por delante, y al mismo tiempo creo que también hay oportunidades para salir y para replantearnos a ver cómo vamos a seguir de acá en adelante, ¿no? Porque la realidad es que el cambio climático vino para quedarse, y esta situación me parece que la vamos a vivir cada vez más seguido. Y si no hacemos un cambio, nos vamos a pegar de frente varias veces. Y me parece que el cambio no solamente viene en la forma de producir, sino también de organizarse, gestionar, concientizar. Y bueno, esa era un poco la idea de la charla. Si querés pasar, Pablo, y vamos avanzando. Hasta hoy tenemos, estos no son datos oficiales, o sea, estos son datos oficiales. Nosotros creemos que hay más superficie, tenemos estimadas más superficie, pero se estiman unas 150.000 hectáreas de campo afectadas. Eso implica no solamente forestación, acá estamos hablando de incendios rurales, con lo cual abarca todo, abarca campo desde la forestación hasta el campo natural, digamos. Y si bien por ahí el impacto que genera un fuego en una forestación a la vista es fuerte, al nivel de sequía que tenemos, cómo estamos, hoy
campos se están quemando enteros, los campos ganaderos se están quemando enteros. Se están quemando enteros porque cuando entra el fuego y al no estar preparados, no tener la cultura por ahí de combate o hacer trabajo de cortafuego, en muchos casos eh, se genera una complicación porque y sumado a eso el terreno de corriente nos ayuda a hacer cortafuegos, o sea, es algo que hay que hacerlo con tiempo y demás. Eh, Estamos ante una verdadera bomba de tiempo. Hay lugares donde se está más preparado porque por ahí conviven con áreas forestadas, donde por ahí los forestales hicieron algún trabajo cultural, digamos, de prevención y mismo de muchos ganaderos que son forestales, que tienen chipeado el tema del portafuego y mantenimiento y demás. Eh, Hay otros que no, pero bueno, es lo que está pasando. Y bueno, hoy se estiman en enero que se quemaron 10.000 hectáreas. Estos no son datos oficiales, es una estimación en base a lo que se venía sacando y con los últimos fuegos que hubo en estos días, creemos que esa superficie ya se superó. Hubo cuando fuegos grandes acá en la zona de Ituzaingó, que no tengo exacta la cantidad de hectáreas, pero se quemó mucho. Y bueno, hoy el sector agropecuario está afectado. Sí, los ganaderos se está quemando pasto, se está quemando pastura, están quedando sin reserva de forraje para los animales, sumale a esta sequía. Se ha quemado mucho yerbateros, citrícolas, porque al ser tan abarcativo esta seca, ha generado este tipo de fuegos en todos lados. Mismo los industriales, muchas veces nuestra industria maderera, hoy los subproductos lamentablemente se están en muchos casos quemando porque no tienen uso, ¿no? Con lo cual nos lleva también a un replanteo productivo de qué hacer con eso, buscarle la oportunidad, sacarle el jugo a los productos. Hoy lamentablemente los estamos dejando tirados y en muchos casos hay que se queman para eliminarlos. Y bueno, se han generado muchos incendios o porque han rebrotado fuegos que se creían apagados dentro de esos de la serrín o chip de las industrias, o en muchos casos, o sea, por algún motivo se han incendiado y bueno, han generado incendios no solamente rurales, sino de interfase, porque hay muchas industrias que están metidas dentro de los pueblos, ¿no? Y bueno, después también los ecosistemas naturales, estamos viendo quemas de los esteros de Liberá que duran, no sé, deben ser hace una semana, que debe estar, no sé qué pasó con estas lluvias que cayeron ayer, pero acá en la zona de Laguna Galarza y demás, había un fuego que venía quemando hace una semana, más o menos. En Ituzaingó sabía de otro, después en la zona de Loreto estaba quemando un tiro malo también hace una semana. Bueno, esto va afectando no solamente la parte productiva, sino también la parte ambiental. Y con eso, con todo lo que conlleva, los incendios, con todo lo que conlleva, pero en primera medida hay algo que no estamos teniendo en cuenta, que nos está chocando hoy, que empezó a alertar, que son los fuegos de interfase. Nosotros como provincia hemos crecido mucho a nivel forestal, pero no hemos desarrollado, no hemos generado la infraestructura ni la organización para parar estos problemas o para prever estos problemas. Y hoy que los tenemos, nos estamos dando cuenta de las falencias que tenemos para poder trabajar de otra manera. No solamente la parte de infraestructura, sino principalmente la parte organizacional, que es, un combate de incendio es lo fundamental. Ni hablar de la parte previa, que es la parte de prevención, que deberíamos arrancar a mi modo personal, desde la base en las escuelas, y de ahí partir para adelante a toda la sociedad.
Hoy eso no lo tenemos. Hay sectores dentro de la parte productiva que sí lo tienen asentado porque se han interesado, porque hay asociaciones que han movido mucho, sobre todo en algunas zonas, pero me parece que a nivel general como provincia y como país no lo tenemos tampoco. Y con lo cual me parece que ahí es un puntapié fundamental para laburar a largo plazo. Hoy lo hablamos cuando estamos quemados y lo vemos como algo urgente o algo a tratar. Esperemos que cuando pare esta locura, empiece a llover, cambie esa situación, para que nos demos cuenta de la locura que estamos viviendo. Se ha muerto un bombero apagando fuego. Yendo de un fuego al otro, después de 4 o 5 días de laburar, el tipo se mató en la ruta. Ni hablar de la cantidad de bomberos que sufrieron lesiones. Por suerte todavía no hemos vivido tampoco, o sea, más allá del bombero muerto, no ha habido mayores daños de vidas, pero hemos tenido fuegos en la zona de Garaví, el pueblo no se prendió fuego porque hubo una ayuda muy grande, en este caso, de las empresas que son parte del consorcio del fuego, de los bomberos. En Virasoro también tuvimos un fuego gigante que amenazó el parque industrial. Lo mismo pasó en Tapicuá. Por ahora ha sido un milagro que no ha pasado a mayores. Pero se está viendo que hay vidas en riesgo y que estamos yendo a hacer un replanteo importante de todo punto de vista, porque si no, va a ser el principio de algo muy complicado. Y bueno, eso es un poco la generalización. Paula, ¿vos querés Dale, seguir? dale. Nosotros queríamos comentar un poco esto, el impacto, digamos, y la crisis que estamos viviendo, pero a mí me gustaría mostrarles algunos números también que se manejan a nivel global. Estos números que les voy a mostrar ahora son números publicados en el 2020. Pensemos que el 2020 fue un año de pandemia donde el mundo entero digamos, disminuyó su actividad, estuvo quieto, y sin embargo se dieron estos números. Según un informe que publicó la WWF, el incremento de alertas por incendio del año 2020 fue del 13% respecto al año anterior a nivel global. Esperen que no estoy pudiendo leer. Dentro de los incendios que se registraron en ese periodo, en los últimos años, los incendios que estamos viendo son cada vez más devastadores. La NASA lleva registros de datos globales sobre incendios forestales. Muchos de los que estamos hoy participando de esta conversación hoy seguimos los datos que ofrece la NASA a través de los satélites, de los puntos calientes a nivel global, y a través de esos registros que viene llevando la NASA desde hace 18 años, lo que se pudo registrar es que estos últimos años han, digamos, acumulado incendios de los más devastadores de lo que ellos tienen registros, hablando de incendios a nivel rural. Tal es el caso del incendio que todos deben recordar de Australia, que se produjo en el año nuevo entre el 2019 y el 2020, donde terminaron afectadas 23 millones de hectáreas, 2.500 inmuebles, hubieron 26 muertos y otros tantos desaparecidos. Han habido informes de países aledaños también del cambio climático que ese incendio produjo a nivel, digamos, regional. El incendio de California del 2020 es otro ejemplo de esto, donde fueron afectadas 1.600.000 hectáreas, hubieron 31 muertos, y hay otros varios, también los que hubieron en Chile y en el Amazonia, que muchos de ustedes deben recordar las distintas publicaciones que hicieron los medios al respecto. Para el caso de la Argentina, hablando del mismo año, del 2020,
se registraron más del doble de focos que el año anterior y hubo situaciones a donde 14 provincias presentaban fuegos en simultáneo. Otro punto también importante que tenemos que considerar, varios de ustedes habrán escuchado hablar de los incendios de sexta generación, que muchos de nuestros expertos en la provincia vienen hablando y alertando sobre la posibilidad de que tengamos una situación de este tipo en la provincia. Cuando se hablan de incendios de sexta generación, estamos hablando de incendios de grandes extensiones y con un impacto tal que son capaces de modificar el microclima del lugar donde se producen. Esto porque, como ustedes saben, el fuego consume oxígeno, eso genera una diferencia de presión, digamos, por efecto de la temperatura y la condensación de la humedad, el aire caliente se eleva, y eso genera circulaciones de aire que generan un microclima que vuelve aún más impredecible la situación. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en, digamos, controlar este tipo de incendios, con conocimientos anteriores respecto a la gestión del fuego, situaciones de este tipo hacen que las condiciones de control o con las que estemos trabajando se vuelvan totalmente desconocidas, y ese es el mayor riesgo. Un ejemplo de este, como es el que se produjo en Portugal en el año 2017, donde fueron afectadas 45.000 hectáreas y murieron 67 personas. Esta es una foto de ese incendio. Hay ciertos investigadores a nivel internacional, como Stephen Pin, que pronostican una era, ellos llaman del piroceno, porque dadas las condiciones climáticas, digamos, y del cambio climático que se está dando últimamente, el incremento de la temperatura, el tema del cambio climático, que ya no es un tema de mucho debate últimamente, digamos que se da por sentado que el cambio climático está sucediendo. Entonces, esa elevación de la temperatura, el mayor estrés de la vegetación por secas, los pronósticos, sin ponernos apocalípticos en este tema, indican que este tipo de incendios tienen un poder, digamos, destructivo mucho mayor, incluso con comportamientos que no son del todo conocidos, son los que se vienen en los próximos años. Con todos esos números y lo que impactan, digamos, cuando uno los lee o cuando uno mira las imágenes de la situación que estamos pasando, lo increíble es que el 95% de las causas de los incendios que se producen a nivel rural, o en general, porque también los incendios que se producen a nivel urbano tienen un componente elevado en su causa, principalmente es intencional o por negligencia. Con Raimundo conversábamos ayer sobre todo lo que más nos preocupa, porque la intencionalidad es un tema que también hay que abordar y ponerse a pensar, digamos, cuál es la raíz de esa intencionalidad, dónde está el problema. Es un tema que habría que abordarlo desde el punto de vista sociológico, pero más preocupante aún es la negligencia. Y ahí es donde como sociedad también tenemos que ponernos a pensar en el rol que cada uno juega dentro de la sociedad, cuál es el grado de negligencia que nosotros manejamos, ¿no? Este número del 95% es una estadística a nivel nacional, porque a nivel internacional ese número es del 75%. Entonces, intencionalidad o negligencia, hablamos de temas que no estamos preparados para hacer, y el incendio, o sea, se dispara, o no solamente hablamos de un cigarrillo mal apagado, esa es la cuestión, ¿no? De fondo.
Sí, es lo que hablábamos ayer del punto, o sea, la negligencia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de negligencia? Porque encendemos el fuego. Y por eso digo, cada uno en el rol que le toca cumplir, digamos, en uno como propietario o titular de un proyecto productivo, ¿qué estamos haciendo respecto a esto? Tiene que ver, como conversábamos también, respecto a la concepción del riesgo y cómo analizamos el riesgo a la hora de prender un fuego. Sí, tal cual, exacto. Entonces, bajo ese contexto que conversamos, como yo les decía, son números que son publicados a nivel global y se conocen y que son números que están disponibles, estuvieron disponibles desde el 2020 y no es que se iniciaron en el 2020, sino que ya vienen marcando una tendencia anterior. Eh, Estamos a 2022. Entonces el punto es que hay una realidad que es conocida, pero quizás no es aceptada, esa es la pregunta, o por lo menos no tomamos conciencia de dónde estamos parados respecto a esa realidad que se está dando a nivel global y que evidentemente o está bajando o está empezando a impactar también a nivel local. Lo que nosotros estamos, lo que queremos plantear en esta conversación es la necesidad de trabajar un nuevo paradigma, es decir, una nueva forma de pensar el fuego y la relación con el fuego, y en ese sentido hicimos un listado de temas que no son nuevos para muchos de los que estamos participando en esta charla, porque son temas que ya se vienen conversando a nivel global y que en muchos de los debates que venimos teniendo a nivel local los venimos escuchando, pero quisimos como sintetizarlos en un listado de temas para poder ver, para poder debatir con ustedes después, a ver cómo lo ven. En términos de cómo pensábamos el fuego y cómo deberíamos pensar el fuego en esto del viejo paradigma y el nuevo paradigma, una manera, una concepción generalizada de la sociedad es que el fuego es malo. Y ahí hay que hacer un cambio en la forma de pensar, porque el fuego es un elemento más de la naturaleza, como lo es el agua, la tierra, el aire. No hay sociedad en el mundo que no se haya desarrollado en torno, y esto acá me voy a poner del lado del sector forestal, que no se haya desarrollado en torno a un bosque y al fuego. Siempre hay una vinculación con estos elementos, entonces el fuego no puede ser considerado malo de por sí, sino que tiene que ser considerado un elemento más de la naturaleza y como tal, y así como somos capaces de prevenir inundaciones, de prevenir tormentas o de prevenir lluvias torrenciales, tenemos que ser capaces de ir pronosticando, de hacernos más conscientes, de poder leer los pronósticos de riesgo frente al fuego. Y tenemos que considerarlo como una herramienta más de gestión y no como algo malo de por sí. Nuestra cultura tiene muy arraigada esa vinculación del fuego como una herramienta de trabajo. Y digamos, han sido muchos siglos de vinculación con esta herramienta de trabajo que tiene su sentido de ser, por algo se mantuvo en el tiempo. El punto es, y lo que tenemos que analizar es, bueno, cómo gestionamos esa herramienta. El segundo punto que tiene que ver con esto también es esa concepción de que hay que extinguir el fuego, no hay que usar el fuego para nada, y eso creo que ha dado un resultado muy negativo en varias como políticas, digamos, de vinculación con el fuego en muchos países o estados que han decidido prohibir el uso del fuego tanto para manejar áreas naturales como áreas productivas, y eso ha generado que se acumularan enormes cantidades de materia seca que, bueno, son una bomba de tiempo, porque con esa negligencia e intensidad que hablábamos antes, tener esa cantidad de combustible acumulado eleva muchísimo el riesgo de que se encadene un fuego que se transforme en algo incontrolable, porque, digamos, son superficies enormes donde no se ha hecho gestión.
Entonces tenemos que empezar a pensar que tenemos que convivir con el fuego y tenemos que aprender a gestionarlo, y para poder hacer esto tenemos que conocerlo. Entonces es importante trabajar la conciencia y el conocimiento del fuego como un elemento más de la naturaleza, y en qué condiciones, esto que hablamos dentro del sector forestal hace mucho tiempo ya, de las quemas prescriptas, es decir, entender bajo qué condiciones sí podemos usar y en ese momento vamos a tener el mínimo riesgo, y en qué condiciones no lo podemos usar porque el riesgo es altísimo. Otra cuestión, tenemos que pasar de esa acción reactiva, que pareciera que es la que estamos viviendo hoy, y hoy estamos todo el tiempo atendiendo urgencias y no podemos pararnos a pensar. Lo que nosotros tenemos que cambiar es esta manera de actuar frente a este tipo de crisis. Tenemos que avanzar hacia una planificación estratégica. Tenemos que empezar a pensar en planificar emergencias. Tenemos que empezar a pensar y a planificar a escala de paisajes, porque originalmente hablábamos de los incendios forestales. Hoy no podemos hablar de incendios forestales, son incendios rurales, porque como comentaba Raimundo al inicio, lo que ha sucedido es que acá no se afectó solo el sector forestal, sino todos los sectores, incluso el sector turístico está viéndose afectado. Entonces tenemos que empezar a pensar a escala de paisaje más que eh, a escalas reducidas o muy localizadas. Tenemos que abordar además la cuestión de una manera integral, incluyendo aspectos sociales, ambientales y económicos. Tenemos que avanzar en ese sentido también, salir de una planificación sectorial, es decir, de pensar como sectores individualizados y empezar a pensar en una manera de planificar esta cuestión de manera multisectorial e interdisciplinaria. Es fundamental en esto porque, digamos, nosotros en la provincia tenemos muchos expertos en el tema que podrían dar un muy buen aporte en distintas ramas que hacen a la gestión integral de esta problemática. El punto acá es que esa planificación multisectorial e interdisciplinaria tiene que darse a través de un diálogo y un debate racional. Eso es fundamental. Y para que el diálogo y el debate sea racional, tenemos que partir de consensos preestablecidos sobre los riesgos, costos y beneficios que podemos, digamos, analizar o tener o abordar o permitir de un proyecto productivo determinado. Entonces, también dejar de pensar y de actuar de manera individual, porque ante eventos de este tipo, solos no podemos hacer nada, necesitamos de una actuación colectiva y colaborativa. Entonces no podemos seguir pensando que voy a tratar de salvar mi proyecto y el resto que se arregle como pueda, porque van a haber situaciones a donde con todos los recursos que yo pueda tener no van a ser suficientes, y voy a necesitar no solo de la actuación colectiva frente a mi problema. Lo que necesitamos también es una prevención colectiva, porque si el vecino no hizo las tareas preventivas que tenía que hacer y yo sí, si el vecino se quema, yo también, o sea, el riesgo aumenta de que el fuego pase hacia mi proyecto productivo y termine afectándolo. También tenemos que dejar de pensar en acciones estacionales y decir, bueno, viene la temporada de incendio, ahora vamos a poner todo el esfuerzo para ver cómo vamos a prevenir y qué vamos a hacer. Esto hay que cambiar la manera de pensar, por esto que les decía anteriormente, de que la tendencia a nivel global va hacia otro tipo de incendios. Tenemos que empezar a pensar y empezar a generar un hábito de prevención permanente. Todo el año hay que pensar en esto, y cuando no es temporada de incendio, como ahora que estamos actuando sobre los focos y estamos sobrepasados de tiempo nos sobrepasa, digamos, la situación, el resto del año tenemos que seguir actuando en concientización y prevención, tenemos que bajar
ese porcentaje de intencionalidad y negligencia que tenemos hoy del 95%. Si a nivel global se está hablando del 75%, tenemos que ser capaces de eso con este tipo de acciones. Y por último, y ya para pasar un poco al debate, la pregunta es ¿cómo seguimos? Y con esto que les decía, yo les quería dejar una reflexión respecto al tema también, con esto que decíamos de la vinculación del fuego con las sociedades humanas. Hace mucho tiempo que se vienen haciendo estudios respecto a cómo ha influenciado el descubrimiento del fuego en el desarrollo del hombre, tanto anatómico como intelectual, cómo ha impactado eso a partir de cómo ha influido en la caza, en su alimentación, etc. Pero desde hace un tiempo se viene estudiando cómo ha influenciado el fuego en el proceso de sociabilización del ser humano. Hay una antropóloga estadounidense que se llama Wiseman, que ella estudió la vinculación de las sociedades en torno al fuego, analizando las conversaciones que las personas mantenían durante el día y durante la noche en torno a la fogata. Y bueno, lo que ella descubrió fue que durante el día la mayoría de las conversaciones de las personas giraban en torno a chismes, chistes, temas que tenían que ver con la rutina diaria, pero a la hora de sentarse en torno a la hoguera, el ámbito de comunicación que generaba y el hecho de tener a toda la gente concentrada en el único punto lumínico que hay, digamos, porque más allá está la oscuridad, el riesgo, lo que fuera, entonces nos tenemos que sentar todos juntos ahí, y ese ámbito, en un momento donde, digamos, la dinámica de la vida diaria baja, se genera un ámbito preponderante para contar historias, es decir, para rescatar prácticas del pasado, para ponerlas en valor, para juntos agilizar un poco la creatividad y la imaginación respecto a lo que viene a futuro. Entonces genera un ámbito de conversación que de algún modo facilitó esta concepción de la comunidad y de la sociedad y fue forjando un poco la vida social que hoy tenemos. Se hace una comparación, una analogía a lo que hoy representan los sistemas de comunicación, bueno, la comunicación como la tenemos hoy, las redes sociales. Pero hay también otro antropólogo y arqueólogo español que se llama Carbonell, que él plantea esta vinculación y esta dinámica en torno al fuego y lo llama el fuego como un radializador, porque lo que hace es permitir que la gente dentro de ese círculo que se arma del fuego ya no se vean en una conversación uno a uno, sino que además de esa conversación puedan tener una visión colectiva y de esa manera contribuyen a la conformación de una sociedad mucho más sólida. Parece una paradoja que hoy, y esta es la reflexión que les quiero dejar, parece que el fuego una vez más nos está invitando a sentarnos a tener este tipo de conversaciones de una manera más profunda, de una manera radializada, donde podamos mirarnos todos uno a uno con distintos roles, pero a la vez con una concepción social mucho más sólida. Entonces creo que la propuesta, o por lo menos la oportunidad que tenemos hoy frente a esta crisis, es esto de volver a repensarnos como una sociedad frente a las emergencias. Y paso al debate. Voy a dejar de compartir la pantalla. Gracias, Paula, gracias, Raimundo. Tenemos muchas preguntas en el chat. Hay una pregunta en el chat público que dice, pregunta sobre el viejo paradigma de que el fuego es malo. ¿Por qué? Si siempre se utilizó el fuego como una herramienta en el sector forestal y ganadero, o esto está planteado en la sociedad urbana que lo ve mal. Sí, Raimundo, Paula, vos planteaste eso de que el fuego no es malo, sino algo con qué convivir.
y aprender a convivir, mejor dicho. Lo que nosotros, o muchos de nosotros, a veces escuchamos en conversaciones que se hace sobre todo en gente que no es del ámbito rural, es que el fuego que es malo, que hay que evitarlo. De hecho, había una tendencia global hace un tiempo de prohibir las prácticas de quema en sistemas de gestión sostenible o responsable dentro de proyectos productivos forestales. Había una fuerte presión también desde el sector ambientalista para no utilizar el fuego, por ejemplo, cuando en la preparación de suelo, después de una talarraza, queda mucho residuo, digamos, sin poder aprovechar, que esto también, o sea, viene de la mano con lo que planteó Raimundo de los subproductos forestales o la falta de oportunidades para aprovechar el material más fino, a veces queda acumulado en el campo, y una de las herramientas que puede utilizarse para reducir ese combustible es el fuego. Sin embargo, había alineamientos o pensamientos de la línea ambientalista que prohíben o que prohibían el uso del fuego para ese tipo de prácticas. Se han hecho muchas investigaciones y la conclusión a la que se está llegando hoy es que con prescripciones técnicas adecuadas y aplicando la técnica que se conoce como quema fría, yo sé que acá en la charla están participando expertos en el tema del fuego que lo van a poder explicar mejor que yo, pero la afectación que se hace aplicando estas prescripciones técnicas a la microfauna del suelo es muy baja, y que la temperatura del núcleo del fuego que se hace en estas cremas prescriptas no queda sobre el suelo, sino que está elevado como a 5 o 7 centímetros del suelo, y ese es el punto de mayor calor. Y a nivel del suelo, la temperatura que se mide, digamos, es similar a un suelo desnudo en un día de enero, por ejemplo. Entonces eso demuestra que las prácticas o el fuego utilizado como herramienta, pero con las prescripciones adecuadas, no debe ser considerado como una herramienta mala. Y también actualmente hay muchas prácticas ambientalistas que usan el fuego para dinamizar ecosistemas. También invito que si hay alguien que tenga mayor conocimiento del tema lo pueda comentar, porque sé que hay gente que lo maneja y lo conoce muy bien. Tenemos otra pregunta de Adolfo Navajas, quien plantea qué medidas y recursos estamos pidiendo al gobierno, entendiéndose al gobierno por municipal, provincial o nacional. Él dice que ha leído emergencias agropecuarias en Córdoba, Mendoza y Misiones. ¿En qué medidas se piensa para trabajar con el sector público en esta situación? Contesto yo. Gracias, Raimundo. Mirá, a ver, del sector privado o productivo, no solamente forestal, sino abarca varias secciones. Venimos juntando ya desde diciembre, previendo que se venía lo que se venía y lo que se vino, y lo que estamos pidiendo, solicitando, más que nada, fueron medidas de coordinación a nivel provincial para bajarlo al resto de la provincia. Nosotros sabíamos que hay determinadas cuencas dentro de la provincia que están organizadas, sobre todo porque tienen un bagaje de empresas privadas que están organizadas y que tienen herramientas para combatir el fuego, y sabíamos que hay otras cuencas de la provincia que no las tienen y que dependen básicamente de bomberos. Y como todos sabemos, la realidad de bomberos es que tienen bajos recursos, son bomberos voluntarios, con lo cual no reciben una paga por lo que hacen. Y lo que pedimos es eso, coordinación, que baje en línea bajo. Se cortó tu audio, Raimundo, no te estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan? Lo que se estaba pidiendo básicamente es coordinación, bajar una línea a las localidades, a los municipios, a las policías locales, a los bomberos locales, y juntarse con
con los privados que estén preparados para combatir en este caso, porque ya la prevención, digamos, la podemos hacer públicamente y hacer ruido, pero hoy ya estamos en una realidad donde hay que combatir, porque la situación climática nos lleva a eso. Y la verdad que fue bastante pobre la respuesta de la provincia en ese sentido. Sí, se escuchó, pero la realidad que no se vio más allá de poner dos aviones, que la realidad es que los aviones sirven si vos estás preparado en tierra para combatir. Pues, si no estás preparado en tierra, el trabajo del avión muchas veces es en vano. Y bueno, internamente se ha planteado, se ha pedido que se convoca un comité de crisis, esto ya de fines de diciembre que lo venimos pidiendo, formal e informalmente, y se convocó a una mesa del fuego, que que se suspendió en un principio, después por pedido de vuelta nuestro se convocó a mediados de enero, pero tampoco es que salió nada en concreto, hicimos mucha catarsis y se plantearon cuestiones, pero esa mesa de fuego, digamos, debería estar trabajando ya de hace mucho tiempo, viene de la ley del fuego provincial, pero la realidad es que si vamos a la práctica, la última vez que se había convocado fue en agosto de 2020, después de los incendios que hubo en Santa Rosa, y después no tuvo mayor continuidad. Y dentro de esa mesa participa Bomberos, Defensa Civil, la provincia, participa la sociedad rural, participa FOA, el Consorcio de Manejo del Fuego, y digamos, es como que hoy la parte organizativa de coordinación está floja, pero también partamos de una realidad que dependemos, pues, a nivel provincial, digamos, todo lo que es relativo al fuego depende de la Dirección de Recursos Forestales, que tampoco tiene herramientas como para abarcar a toda la provincia. La realidad es esa, digamos. Nosotros hoy, no quiero criticar hacia atrás, digamos, pero hoy deberíamos replantear un poco a dónde vamos a ir, qué entidad le vamos a dar a la Dirección de Recursos Forestales y qué herramientas, porque si no nos preparamos de fondo en estas cuestiones, esto va a volver a suceder. Particularmente a nivel municipal, en Virasoro, a raíz de lo que veíamos que no había respuesta, nos juntamos con el municipio, con bomberos, con la policía, todo a nivel local, los privados a través del Consorcio de Manejo del Fuego y los industriales, el consorcio industrial que se armó, que ya viene armado hace 4 o 5 meses. La verdad, funcionó. No tuvimos la mejor coordinación y demás, porque nos falta experiencia, algo tan grande, pero funcionó dentro de nuestras limitaciones, nos ayudó cuando hubo fuego a que la policía vaya, corte la ruta, a que cuando se iniciaba algún fuego para una quema de basural y demás, la policía vaya, le abre una multa, digamos, todo cosas preventivas para evitar mayores daños. Y eso está funcionando acá en Virasoro, es concreto, digamos. Carlos Pereira creo que está acá en la reunión y Sí, está. puede dar más ejemplos que yo, digamos, está ahí dentro del grupo también. Sí. Y a nivel nacional no hemos tenido mayor respuesta. A nivel nacional, lo que conocemos es que han mandado un avión para toda la Mesopotamia. La realidad es que Entre Ríos, Misiones y Corrientes estaba muy complicada, sobre todo Misiones y Corrientes. Entre Ríos, por suerte, les llovió algo las últimas semanas. Pero un avión para todo ese territorio, la realidad es que no da abasto. Y el avión se quedó porque se estaba yendo al sur y se quedó porque Entre Ríos estuvo muy complicado a principios de enero y bueno, lo terminaron dejando acá.
Pero de vuelta, un avión no va digamos, es una curita para todo lo que estamos viviendo. No sirve, digamos, hoy tenemos que replantear la cuestión de fondo eh, y analizar la cuestión de fondo para que esto no vuelva a suceder. Hay una pregunta de Alejandra Bolocchi, que es la presidenta de la Cámara de Turismo de Corrientes. Cuenta su experiencia en base a lo que ha ocurrido en el Iberá. El fuego ha traspasado cortafuegos de más de 20 metros y los que aún perduran después de las lluvias son dentro de esteros que están totalmente secos. La pregunta es, ¿cómo podemos planificar para el futuro la conservación también de estas áreas, siendo una provincia productora? Yo voy a responder a una pregunta que hizo, creo que Lucho Mestres, respecto a la ley del fuego de la provincia y si hay que adecuarla. Y a mí me parece que sí, tiene que ver con eso también, digamos. Yo creo que la ley de la provincia fue pensada en un momento donde este nivel de crisis, o por lo menos la conciencia de crisis, de cambio climático y de crisis a la que nos enfrentamos no estaba tan a flor de piel. Me parece que hoy es momento de repensar la ley bajo este nuevo paradigma. Ese es el gran desafío que tenemos, digamos, como sociedad. Y cómo, digamos, dentro de planificar, digamos, de pensar esta nueva ley y cómo funcionaría, cómo, digamos, se conciben o cómo vamos a considerar los ambientes, nuestros recursos naturales que queremos proteger también ahí. Porque si bien es cierto que un dato que yo también les quería comentar, porque también Lucho pregunta la responsabilidad de los privados ahí, y yo creo que el sector privado también, esto lo conversábamos con Raimundo para preparar la charla también, el sector privado tiene que hacer una autocrítica también, en el sentido, esto que les decía, que hablábamos también de la nueva manera de pensar y qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, qué nivel de negligencia aportamos a ese porcentaje en la gestión de los proyectos productivos que cada uno lideramos, ¿no? Mucho del sector privado, la mitad de la superficie forestada de Corrientes, de esas 500.000 que hablamos, la mitad, hoy podemos decir que están bajo una certificación de gestión responsable de sus recursos. Y eso implica un montón de cosas que no sé si todos estamos conociendo qué implica. Dentro de las implicancias que tiene, una es tomar, digamos, los recaudos para prevenir este tipo de incendios, es decir, estas empresas tienen un plan de prevención de incendios y de protección predial, pero también tienen una superficie importante de áreas de conservación, de áreas naturales. Entonces, cuando dentro de estas empresas privadas se piensa un plan de protección predial o de prevención de incendios, no está pensando solamente en el sector productivo, obviamente que es importante porque el proyecto de negocio se basa en eso, pero digamos que también hay una imputación de inversión en prevención hacia las áreas naturales que también se tienen que proteger. Ahora, ¿qué pasa con las demás áreas naturales? ¿Qué pasa con los parques provinciales? Porque los parques nacionales, bueno, si bien también están incluidos, pero sabemos que tienen recursos que se bajan desde nación a un nivel dispar a los recursos que cuentan los parques provinciales, por ejemplo. Entonces, cuando vamos a repensar una ley de manejo del fuego a nivel provincial, tenemos que pensarla desde la sostenibilidad también, es decir, pensar los recursos naturales que vamos a proteger, pero también pensar el aspecto social que implica gestionar y manejar el fuego. Hoy hablamos de los bomberos voluntarios, o sea, cuando uno piensa en el combate de incendios, lo primero que se le viene a la cabeza son los bomberos voluntarios, pero los bomberos voluntarios no están para
combatir incendios rurales. Entonces, ¿quiénes van a ir a combatir los incendios rurales? Lo que hoy sabemos, que estas empresas, o varias de estas empresas que hacen gestión sostenible, yo no quiero decir que solamente las que están certificadas, también hay empresas que no están certificadas y manejan muy bien sus recursos, pero también sabemos y también hay ganaderos que manejan muy bien su responsabilidad frente al recurso que gestionan, pero no podemos poner todo dentro de la misma bolsa, y cuando nosotros hacemos generalizaciones también estamos generando tensión entre sectores, también estamos contribuyendo a una dualidad y a una grieta entre sectores. Es importante que empecemos a diferenciar, y cuando nosotros decimos el sector forestal o hace las cosas mal, pongamos nombre y apellido, ¿quién es el que hace las cosas mal? Porque no todo el sector hace mal las cosas. Y lo mismo pasa con el sector ganadero, lo mismo con el sector agrícola. Entonces, yo creo que es importante que la sociedad empiece a ejercer ese control también sobre sí misma. Y en este sentido, el desafío de pensar una nueva legislación debería incluir, por ejemplo, quiénes son los que van a ir a combatir los incendios rurales. Hoy, muchas empresas forestales tienen brigadas propias. Forma gente que todo el tiempo la forma para ir a combatir esos incendios. Fuera de esas brigadas, de estas empresas, certificadas o no, que forman gente para ir a combatir los incendios, y los bomberos, ¿con qué otros recursos humanos contamos para ir a combatirlos? Hoy estamos mandando a combatir, o estamos esperando, o nosotros mismos como vecinos vamos a combatir fuego sin saber a lo que nos estamos enfrentando, sin tener recursos mínimos de protección para ir a combatirlo. Entonces, me parece que ese es el gran debate que también tenemos que dar. Ahí del perfil de la Asociación Forestal Argentina, me pidieron para hacer un comentario. ¿Puede desmutearse y hacer el comentario, por favor? Alberto, si puedes desmutearlo. Parece que salió el perfil, ¿eh? Ah, perfecto. Entonces avanzamos. Veo que el doctor Neff tiene la mano levantada. Sí, bueno, lo escuchamos, por favor. Gracias, Paula. Doctor Neif, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, mire, más que nada para agradecer la iniciativa de este Zoom, que lo veo de gran importancia en un momento álgido de la sociedad. Coincido plenamente con las ponencias que se han presentado, pero quiero señalar una cosa. Este es un problema que no es ni de los productores forestales, ni de los ganaderos, ni del sector agrícola. Es un problema de la Argentina, y como todos los problemas de la Argentina, a veces creemos que lo vamos a tratar con leyes. Y las leyes son necesarias, pero yo creo que hay demasiadas leyes. El problema es que la gente no las cumple. Entonces, el asunto está en ampliar un poco más la cuestión, la gestión, que es un problema de gestión ambiental. Fíjese usted, supóngase que un maestro hoy le quiera enseñar a los chicos algunos de los aspectos que se mencionaron acá y que son muy importantes. ¿En qué libro lo encuentra? ¿Tiene algún tipo de posibilidad de plantearlo dentro de los contenidos docentes? No. Es decir, este es un país donde nos ocupamos en los momentos de crisis de los temas como inundaciones, sequías, el fuego, pero no se trata debidamente, no se lo incluye en las currículas docentes. Pensemos en otro sector de la sociedad que tiene una capacidad de penetración enorme, que es el periodismo. El periodismo está ocupado en las grietas, está ocupado
en el choluleo, en una serie de cosas, y en los problemas regionales y en los problemas importantes de la sociedad. Porque cuando se quema un bosque, o se quema un campo, o se quema un sector de Liberá, estamos perdiendo todos, no está perdiendo el forestador. Entonces ahí está donde debemos generar líneas permanentes en los temas centrales que hacen al manejo de recursos naturales. Esa es una posición que quería dejar con ustedes. De nuevo, gracias y felicitaciones al panel. Yo quiero comentar una cosita respecto a lo que yo coincido plenamente con el doctor Neifi, tiene que ver con esto de generar el nuevo paradigma y como desafío la necesidad de trabajar la educación de una manera, digamos, integral, porque a veces se enseña ciencias naturales, por ejemplo, y dentro de las ciencias naturales la temática ambiental, pero no se le enseña la parte productiva a los niños y no se les enseña que se puede producir cuidando la naturaleza. Entonces, desde el inicio se empiezan a generar esta dicotomía entre el sector productivo y el sector conservacionista. Y nosotros tenemos que entender que se puede producir cuidando la naturaleza y que es la manera que tenemos, en la manera en que tenemos que desarrollarnos, porque no podemos conservar todo, de algo tenemos que vivir, entonces necesitamos producir y la manera es producir conservando. Y con respecto a las leyes, yo coincido totalmente con el doctor que las leyes no resuelven los problemas, pero sí creo que es un instrumento de la ciudadanía para marcarle el rumbo al gobierno, o por lo menos para decir dentro de qué marco queremos que el gobierno actúe. Y esa es una buena herramienta y por eso me parece, y una de las cosas que planteábamos también en este cambio de paradigma, que no sé si lo mencionamos en la exposición, tiene que ver con la participación ciudadana. Tenemos que salir de la posición pasiva y tenemos que participar de los debates y tenemos que hacer incidencia política para poder generar un marco de actuación para los gobiernos. Gracias, Paula. Hay un aporte de Jorge Gómez, que es el presidente de la Federación Económica de Corrientes, que pregunta cómo ven la implementación de nuevas tecnologías, Internet de las Cosas, Industria 4.0, etcétera, para monitorear las forestaciones y el sector agropecuario. Algo parecido al proyecto FAEDO. Se está refiriendo al proyecto de control de temperaturas, por ejemplo, que utiliza España, que colabora con todo lo que sean incendios. Raimundo. La tecnología vino a ayudar y de hecho hoy nos permite llegar antes a determinados focos y ayuda mucho, sobre todo ver los vientos, anticiparnos a lo que pueda llegar a suceder. Acá en el Consorcio de Manejo del Fuego se estudió en algún momento de poner cámaras parecido a lo que tenía el proyecto FAEDO. El tema es el costo, y volvamos a la realidad argentina, digamos. Cuando planteas estos proyectos a nivel grande, no da los presupuestos. La economía argentina termina mandando sobre estas cuestiones. Me parece que lo primero fundamental que tenemos que empezar a laburar es lo otro, la prevención, es la educación, es un poco lo que contaba el doctor Ney, eso de que hay que trasladarlo de la escuela. Bueno, laburemos eso, que va a ser mucho menos costoso y que nos va a ser mucho más redituable a largo plazo, y lo otro creo que va a venir solo, pero me parece que eso viene también de la mano de la economía argentina, con el costo que tenemos hoy a nivel país, con la poca rentabilidad que deja los sectores productivos, es como que te deja fuera todo eso. Bueno, muchas gracias. Para cumplir con los asistentes y con Raimundo y Paula, llegamos a las 9. Creo que han quedado muchas ideas que tenemos que desarrollar. Les agradecemos a todos por su participación, especialmente a los disertantes y a los asistentes.
el tema nos ha atrapado. Creo que tenemos que hacer otro panel para seguir analizando esto y no olvidarnos, apenas aparezcan algunas lluvias, de la situación que es fundamental para una provincia productora como la nuestra. Muchas gracias, Raimundo, muchas gracias, Paula. Un último mensaje, si quieren, por favor. No, yo agradecerles a todos y motivarlos a que participen de estos debates, porque es muy importante, digamos, poder construir colectivamente nuevas ideas y este nuevo paradigma que les estamos planteando. Y muchas gracias por la asistencia y los aportes. Sí, también, muchas gracias. Y me suma lo de Paula. Hay que elaborarlo. Va a dar mucho con qué cortar, mucha tela para cortar. Muchas gracias. Hasta el próximo desayuno de coyuntura. Hasta luego, gracias.